el hombre cristiano es líder espiritual de su casa. Acompáñenme por favor a Efesios 5:23. Así dice la palabra del Señor: porque el esposo es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Muchos hombres se alegran al escuchar este pasaje de la Biblia, se ponen muy contentos al leer Efesios 5:23. Incluso muchos hombres, esposos que no son cristianos, tienen este pasaje como su pasaje favorito y abren la Biblia y leen para sus esposas que son cristianas este verso. Les dice: mira, el hombre es cabeza. El problema es que la mayoría de los hombres no entiende lo que significa ser cabeza, y de esto hablaremos este día. Si realmente tenemos la comprensión de lo que significa ser cabeza, porque Dios ha establecido que el hombre sea cabeza. Según la comprensión del mundo, ser cabeza significa ser el que manda, ¿verdad? El que habla fuerte. Pero ser cabeza, según la palabra de Dios, es aquel que rinde cuentas. ¿Sabían que en los juicios antiguos, por ejemplo, cuando juzgaban a las personas y las hallaban culpables, qué hacían con esas personas? Les cortaban la cabeza. La lógica era que todo lo que esté mal simplemente proviene de una cabeza que está mal. Si algo está mal en tu casa, significa que la cabeza está mal. ¿Qué puede ser lo peor que le puede acontecer a una persona? ¿Tener un problema físico o estar mal de la cabeza? Uno puede tener diferentes impedimentos, puede no tener tal vez un brazo, pero igual sigue la vida, tiene buena actitud, y para esta persona no tener un brazo no es realmente un gran impedimento, sigue luchando en la vida, sigue con alegría y con emoción. Pero ¿qué pasa cuando una persona está mal de la cabeza? Todo su cuerpo es afectado. El que está mal de la cabeza no puede ser una persona productiva en la vida, no lo va a ser. Aquella persona que tiene problemas psicológicos, ¿es productiva? De ninguna manera, ¿verdad? Entonces, este es un asunto realmente importante. La reflexión este día, la palabra del Señor tiene que ser clara para nuestras vidas. Ser hombre no es ser el que manda en tu casa, sino el responsable de todo lo que ocurre allí. Es una gran responsabilidad, por eso leer este pasaje de la Escritura debe llevarnos a nosotros como hombres a temblar delante del Señor, porque hay una gran responsabilidad. Si tu casa está espiritualmente mal, es tu responsabilidad, hombre. Si mi casa está mal, es mi responsabilidad. Yo sé que muchos hombres se quejan y le echan la culpa a sus esposas, por ejemplo, cuando los hijos están caminando mal, están por malos caminos, pero ¿saben quiénes somos los responsables? Nosotros, como hombres. Por eso no es fácil ser cabeza, implica tener responsabilidades muy serias. Y espero que como iglesia realmente entendamos, amados, como hombres de esta iglesia, que nosotros entendamos cuál es el rol que Dios nos ha establecido y cómo tenemos que caminar en este rol establecido por Dios. Nuestras familias no van a ser bendecidas si no caminamos en el orden de Dios. Nuestra iglesia, por ende, no va a ser bendecida si como familias cristianas nosotros no estamos haciendo las cosas que son de acuerdo a los principios de la palabra del Señor. Tenemos responsabilidades muy importantes, las mismas que nos deben llevar a nosotros ante ese trono de gracia de Cristo, para todos los días pedir el oportuno socorro, para decirle: Señor, no sabía que esta palabra traía tanto peso de responsabilidad sobre mis espaldas. Te pido, Señor, que me des tu gracia. Vengo delante de ti para pedirte, Señor, que me des sabiduría. Todos los días tenemos que buscar esto delante de la presencia del Señor. Como padres, por ejemplo, nuestra meta no es buscar en primera instancia el cariño de nuestros hijos, sino que ellos sean respetuosos. Muchas veces pueden ellos detestarnos incluso, pero más adelante agradecerán, dirán: gracias por haber tenido un padre que sí me ha conducido en los caminos correctos. Ha sido duro muchas veces, sin embargo, por ese padre que ha sido constante, yo soy el hombre que soy, yo soy la mujer que soy. A veces ellos pueden tal vez hasta detestarnos, y esta es una realidad. Yo sé que muchos hijos detestan a sus padres. Sin embargo, nosotros como padres no estamos para ganarnos en primera instancia el cariño de ellos, sino el respeto. Enseñarles a respetar. No podemos estar buscando la aprobación de nuestros hijos para sentirnos bien. Amados, somos responsables delante de Dios de educarlos bien. Les guste o no les guste, tenemos que educarles bien. Esa es nuestra responsabilidad de parte del Señor. Cuando algo anda mal con nuestros hijos, ¿qué pasa con nuestras vidas? ¿Cómo nos sentimos como hombres sino frustrados? Porque sabemos que no hicimos las cosas bien. ¿Cuántas veces como hombre ahí estuviste sin dormir algunas noches? Ahí te despertaste por situaciones que están pasando en tu familia y tú sabes que no hiciste bien las cosas.
Te culpas a ti mismo, porque tal vez no tuviste el suficiente tiempo para pasar con tus hijos. Trabajaste mucho y no tuviste tiempo para ellos. Tú no conocías quiénes eran los amigos de tus hijos. No sabías en qué estaban invirtiendo el tiempo ellos. Es fácil darles una tableta o un dispositivo electrónico para que nosotros estemos tranquilos en cierta manera, pero sabemos que están explorando en ese mundo cibernético, que es la puerta básicamente al mal, a la maldad. Sabemos que están consumiendo ellos, de qué se están llenando la mente y el corazón. Amados, como hombres somos responsables nosotros, vamos a rendir cuentas a Dios un día. Ser cabeza es ser responsable de nuestra familia. Somos responsables como hombres por nuestra familia. Como padres vamos a rendir cuentas a Dios por las vidas de nuestros hijos. No es la madre sino el padre. Quiero que realmente los hombres entiendan el principio de la palabra del Señor. Entiendan la responsabilidad que tenemos. Dios no va a llamar a nuestra esposa sino al hombre. Aquel día en el huerto del Edén, ¿a quién llamó Dios? ¿A Adán o a Eva? No le dijo, Eva, ven. ¿Qué hiciste con este hombre maravilloso que yo te di? ¿Por qué le hiciste caer en tentación? ¿Dijo eso Dios? Adán. El responsable es el hombre. Dios llamó a Adán a rendir cuentas, no a Eva. Por eso, amados, nosotros les decía al principio, tenemos que realmente temblar por esta responsabilidad que tenemos delante de Dios. Pero hay mucho más. Efesios en el capítulo 5 nos da pautas realmente importantes de lo que implica ser cabeza. Dice la palabra así, versos 25 al 28, esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Él la purificó en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, santa e intachable, sin mancha ni arruga ni nada semejante. Así también los esposos deben amar a sus esposas como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. Yo sé que este pasaje lo hemos leído muchas veces, tal vez hemos escuchado muchos mensajes al respecto de este pasaje de Efesios en muchos matrimonios que hemos estado, es el pasaje favorito. Pero el trabajo del hombre no solo es amar a su esposa, porque la palabra nos manda aún amar a nuestros enemigos y de hecho podemos amar. Amas a tu vecino, amas a todas las personas. Pero aquí dice que nuestra responsabilidad como hombres es amar a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia. Y esta tampoco es una misión fácil. Es un amor sacrificial, es entregar nuestras vidas a cambio del bienestar de nuestra esposa. Porque eso es lo que Cristo hizo, esa es la manera con el que Cristo nos demostró su amor. Él entregó su vida por nosotros. Él sufrió para que nosotros no sufriésemos. Él murió para que nosotros no pasemos ese lugar de tormento. Entonces dice, el hombre tiene que amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia, con ese amor sacrificial. Esa es nuestra responsabilidad, amados. Nuestra responsabilidad es edificar la vida de nuestra esposa, así como Cristo entregó su vida para santificarla, dice la palabra. ¿Cómo quería su esposa Cristo? ¿Un dibujo libre como es la iglesia en este tiempo? ¿O una iglesia santa? Jesús entregó su vida para santificarla. Y nosotros como esposos, como hombres, somos responsables por la vida espiritual de nuestra esposa. No es al revés. Yo sé que muchos esposos están diciéndole, ¿por qué tú no oras? ¿Por qué tú no me alientas? No eres la esposa quien tiene que alentarte a ti. Tú eres el responsable de edificar la vida de tu esposa. Tú tienes que ayudarla a ser una mujer de oración, tienes que ayudar a esa esposa a ser una esposa sabia en la palabra del Señor, una esposa temerosa de Dios, una esposa que ame a su familia. ¿Quién tiene que edificar? El esposo, así como Cristo. ¿Quién nos edifica a nosotros? ¿Quién edifica a su iglesia? Cristo. De la misma manera nosotros, así es una forma comparativa de hacer el trabajo y la responsabilidad que tenemos delante del Señor. ¿Qué pasa si tienes una esposa rencorosa, por ejemplo? Como esposo, ¿qué tienes que hacer con esa esposa rencorosa? Enseñarle a ser una mujer perdonadora. Tienes que decirle, esposa, libérate de esas cargas, eso es parte de la vida pasada, esa es una manifestación de esa mujer vieja. No estoy hablando de edad, pero estoy hablando de naturaleza vieja. Tú eres una hija de Dios y la palabra dice que nosotros tenemos que perdonar. ¿Cuántas? Hasta 70 veces 7, eso significa perdonar siempre. Como esposo estás edificando el corazón de esa esposa espiritualmente. Si tienes una esposa chismosa, enséñale a ser prudente con la palabra, instruye la palabra del Señor.
que de su boca solamente salgan palabras de edificación para otros. Enséñale esto, es importante. De nuestra boca tiene que fluir solamente palabras de bendición. Como esposos somos llamados a hacer esta función espiritual en las vidas de nuestras esposas. Jesús nos encaminó al Padre. Nosotros como hombres tenemos la responsabilidad espiritual de encaminar tanto a nuestras esposas como a nuestros hijos al Señor. Esa es nuestra responsabilidad. Vayamos a Génesis capítulo 12, versos 1 y 2. Vamos a entender realmente esta responsabilidad que Dios delegó al hombre. Dice así en los primeros 2 versículos del capítulo 12 de Génesis: pero el Señor le había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Yo haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. ¿Qué pasó aquel día, amados? Dios llamó a Abraham. Dios le dio esa promesa a Abraham. Dios hizo un pacto ¿con quién? Con Abraham. Le dijo: yo haré de ti esta nación grande. No le dijo: Abraham, ven, tengo un mensaje importante para tu vida. Anda y coméntale a tu esposa a ver qué le parece a ella, qué piensa ella. No, Dios dijo: yo lo haré contigo, porque tú eres el responsable de tu casa. Dios le dio un mandato como la cabeza que era, porque Abraham era responsable de su casa, así como todo hombre es responsable de su casa. Y si vemos en la palabra, Dios hizo pactos con hombres o con mujeres. No estamos hablando de quién es superior o quién inferior, estamos hablando de grados de responsabilidad, amados. No estamos hablando de niveles de capacidad. Ya les dije muchas veces, muchas mujeres son el doble de capaces que nosotros los hombres. Pero aquí estamos hablando y la palabra nos está hablando del nivel de responsabilidad. ¿Quién es el responsable, el hombre o la mujer? Es el hombre. Los hombres somos llamados a ser responsables por nuestra familia. Vemos otro ejemplo, Josué. Vayamos al capítulo 24, verso 15. Él dijo así: si no les parece bien servirle, escojan hoy a quién servir. Si a los dioses de los padres que sus padres adoraron cuando estaban al otro lado del río, o a los dioses que sirven los amorreos en esta tierra donde ahora ustedes viven. Por mi parte, mi casa y yo serviremos al Señor. ¿Cuántos hombres han tomado esa determinación? Mi casa y yo serviremos al Señor. Como hombres somos responsables de que nuestra casa sirva al Señor. Amados, y aquí Josué no hizo una junta con la familia. Familia, vengan, esposa, hijos, vengan. ¿Qué quieren hacer ustedes? No, él tomó la determinación por su familia. Él está siendo responsable por su familia. Él dijo: mi casa y yo serviremos al Señor. Está comprometiendo a toda su familia porque él es el responsable de su familia. Él decidió por ellos. Amados, es triste. Yo escucho a muchos padres decir: mis hijos no vienen a la iglesia, es que no quiero forzarlos. ¿Cómo así? Somos responsables por ellos. Y entre tanto vivan en nuestras casas, somos responsables y tenemos la obligación de traerlos a la iglesia. No es que no les gusta, no es que tengan alternativas, tenemos que hacerlo porque tenemos nosotros una responsabilidad delante de Dios. Dios te va a pedir un día, te va a llamar a esa rendición de cuentas y tú tienes que rendirle cuentas al Señor por lo que hiciste. Y una excusa, algo como: es que mis hijos no querían, sería una excusa tonta. Amados, recordemos que vamos a rendir cuentas a Dios por la vida de nuestros hijos. No inventemos excusas que no van a ser oídas por el Señor, excusas que no van a valer delante del Señor. Yo sé que tienes muchas excusas, pero ninguna de ellas es valedera. Tú eres el responsable. Tú tenías que hacerlo mientras ellos vivían en tu casa, tú eres el responsable de ellos. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando los hijos quieren obtener un permiso y tú eres firme en decirles: no tienes permiso? Saben que los hijos tienen un abogado, ¿no?, llamado madre, mamá. Entonces los hijos van donde la madre. Y la madre viene y hace ese papel de abogado, ¿no es cierto? Finalmente te convencen y de pronto, ahí está, tú les das permiso a tus hijos. Si luego en esa salida les acontece algo malo a ellos, no le eches la culpa a la esposa. Mira, tú eres responsable. Por tu culpa pasó lo que pasó. Como cabeza, de todas maneras, tú eres el responsable. Las personas pueden sugerirte, decirte muchas cosas. Tú tienes que razonar sobre las cosas que estás escuchando. Tu esposa puede darte consejos. Tú tienes que ser un hombre que con responsabilidad escuche esos consejos de tu esposa.
Sin embargo, tú eres el responsable final. Tú no vas a decirle un día, Señor, es que mi esposa me decía que yo haga esto o lo otro. No, eso no vale, no cuenta delante de Dios. A ti te dirá, yo te di una responsabilidad, ¿qué hiciste? Así como aquel día Dios le llamó a Adán, Adán, ¿dónde estás? Así también cada uno de nosotros compareceremos ante el Señor. Y en este caso Josué tomó una determinación y dijo, yo y mi casa serviremos al Señor. Ahora yo quiero preguntarles a los hombres en esta iglesia y a los hombres que están siguiendo al otro lado a través de la transmisión, ¿qué estás haciendo para que tu casa sirva al Señor? ¿Qué dijo Josué? Yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Qué estás haciendo tú para que tu casa sirva al Señor? ¿Cuántas horas estudias la Biblia con tu familia en casa? ¿Cuánto tiempo oras con ellos, con tus hijos? ¿Cuánto tiempo pasas edificando espiritualmente la vida de ellos? Porque servir al Señor no solamente es hacer algo como tocar un instrumento, cantar o hacer alguna cosa. Para servir al Señor primeramente tenemos que tener vidas que estén rendidas al Señor, vidas entregadas y consagradas al Señor. Es que no tengo tiempo, pastor, trabajo mucho. Saben que esa excusa no va a valernos delante de Dios, no va a justificarnos delante de Dios, no sirve delante de Dios. Amados, como hombres no solamente existimos para trabajar, Dios nos ha puesto la responsabilidad de ser esos líderes espirituales de nuestra familia. Esa es la responsabilidad que está sobre nuestras espaldas, amados. Y por supuesto, claro, tenemos que trabajar. Yo sé que la iglesia ayuda con nuestros hijos, pero los responsables finales de edificar nuestra familia somos nosotros como padres. Nosotros somos los responsables, porque en la iglesia, imagínense, si fueran constantes viniendo todos los domingos, ¿cuántas horas a la semana pasan sus hijos en la iglesia? 2 horas a lo mucho. ¿Cuántas horas pasan a la semana en la escuela? 49 horas. ¿Cuántas horas pasan tus hijos en casa? 119 horas. Y tú eres el responsable de edificar. Iglesia, 2 horas versus 119 horas en tu casa. Amados, tenemos una gran responsabilidad delante del Señor. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Esa fue la determinación de este hombre llamado Josué. Él era intencional en lo que quería hacer. Él quería que sus hijos sirvan al Señor, quería que su casa le sirva al Señor y estaba haciendo algo más que simplemente traerlos a la iglesia. Él estaba edificando en su casa, estaba construyendo las fortalezas espirituales allí, poniendo esas bases espirituales en los corazones de ellos. Pero amados, es triste ver la realidad de la iglesia en este tiempo. ¿Y cuál es esa triste realidad? El 80% de la asistencia mayormente en las iglesias son mujeres. Estudios bíblicos, 80% mujeres. Reuniones de oración, diría un 90% mujeres. ¿Dónde estamos los hombres? ¿Dónde están los hombres? ¿Qué pasó con esta responsabilidad que Dios nos ha dado de ser esos líderes espirituales de nuestra familia? Los hombres son los más inconstantes, los hombres son los menos perseverantes, y la excusa del trabajo no nos va a servir delante de Dios. No va a servir. Amados, esto es realmente importante y es serio. Yo anhelo como su pastor edificar realmente una iglesia con familias compuestas realmente por gente que viva de acuerdo a la palabra del Señor. Y el principio es este: si la cabeza está bien establecida, tendremos familias sólidas y firmes. El asunto es de cabeza. Si la cabeza está mal, todo lo demás estará mal. Nosotros como hombres cristianos realmente tenemos que entender este principio de la palabra del Señor. Y al margen de todo, como hombres también cristianos que somos, tenemos que nosotros ser comprensivos con nuestra esposa. Dice la palabra así en 1 Pedro capítulo 3, verso 7. De la misma manera, ustedes los esposos, sean comprensivos con ellos en la vida matrimonial o en su vida matrimonial. Hónrenlas, pues como mujeres son más delicadas y además son coherederas con ustedes del don de la vida. Así las oraciones suyas no encontrarán ningún estorbo. Amados, este asunto es serio. Si no estamos cumpliendo nuestra función, no estamos cumpliendo nuestro rol, si somos ásperos con ellas, nuestra relación con Dios va a ser interrumpida. Nuestras oraciones no van a ser escuchadas. No sirve de nada que pongamos una cara de piadosos ahí cuando venimos a la iglesia si estamos tratando mal a nuestras esposas en casa. No sirve de nada que pongas tu carita de santo en la iglesia
y eres áspero, muy áspero con tu esposa. Tenemos que vivir la vida, amados, la vida que Dios ha diseñado para nosotros conforme a la palabra del Señor. No puedes tratar mal a tu esposa y venir a la iglesia y pretender que eres un santo. ¿Qué dice la palabra? Nuestra esposa tiene que ser tratada de manera comprensiva. Eso significa con cariño. Y la razón, la palabra dice, pues como mujeres son más delicadas. Son más delicadas. Tú no puedes tratar a tu esposa como tratas a tu compañero de trabajo. No puedes tratar a tu esposa como tratas a cualquier otro hombre. No es como cualquier otro hombre. No es como tú. No es como nosotros. Tú no te has casado con otro hombre. Te has casado con una mujer. Y la mujer es más delicada, dice la palabra. Ellas son diferentes a nosotros. Tienen necesidades propias. Tal vez a nosotros como hombres muchas de sus necesidades nos parecen unas tonterías. Pero es ese ser extraño llamada mujer, que es tu esposa con la que te casaste. Diferente, completamente diferente a ti. Escuchas tal vez durante la noche, una noche, bueno, ya es la declinación del día, un día duro de trabajo. Solamente quieres descansar y quieres dormir, pero escuchas una voz tierna, te dice, quiero hablar contigo. Y sabes que no es 5 minutos ni 10 minutos de conversación, esto va por lo menos para 1 hora y tú lo único que quieres simplemente es dormir. Pero ¿saben qué? Ellas tienen una necesidad de hablar, tienen una necesidad interna que las está abrumando y necesitan hablar. Yo sé que como hombres no tenemos esa misma necesidad. Nosotros podemos guardar, almacenar las cosas que tenemos y llevarlas meses incluso. No somos de las personas que quieren sacar lo que está aquí adentro, pero ellas sí son diferentes. Ellas sí necesitan ventilar los asuntos internos que tienen. Así que no te sientas mal cuando escuches esa voz decirte quiero hablar contigo. Ni la espantes, ¿qué quieres hablar? A ver, dime. No, esa no es la manera. Porque si no la escuchas hoy, mañana ella va a ventilar con una persona incorrecta. Porque la mujer no puede retener sus emociones, va a sacarla de una u otra manera, va a sacar eso. Y van a decir y van a hablar cosas no de la manera apropiada. ¿Por qué? Porque su esposo no está dispuesto para ella, no está dispuesto a escuchar sus necesidades. Ellas necesitan tu atención diaria, son diferentes a nosotros, amados. Por ejemplo, tú vas a la peluquería para que te corten y no estás esperando en casa que tu esposa te dé un cumplido, una atención. No estás ahí dando vueltas para que se dé cuenta que tú fuiste a la peluquería, ¿verdad? Pero ellas sí, pasan por ti, cerca de ti. Están viendo algo, algún momento tienes que decirles que se ve tan hermosa con ese nuevo corte o ese nuevo color de cabello. Ellas sí requieren la atención, ellas sí requieren que tú lo notes y les digas, oye, esposa mía, estás bella. Están esperando por ti, tienes que decirles, si no les dices, eres hombre muerto. Si no te diste cuenta que ella fue a la peluquería, vas a tener muchos problemas. ¿Qué pasa cuando la mujer pierde media libra de peso? Y tú obviamente ni siquiera te diste cuenta que estaba haciendo una dieta, ¿no? Te va a preguntar, ¿notas que estoy más delgada? Media libra no se nota nada, pero tú tienes que decir, wow, realmente estás por buen camino. Se empieza a notar tu entusiasmo de cómo quieres bajar de peso. Amados, es nuestro trabajo como hombres de llenar y atender las necesidades emocionales de nuestra esposa. Ese es nuestro llamado, es nuestra responsabilidad como hombres. ¿Saben que no hay nada más insensato que un hombre esté reprochando a su esposa y diciéndole y encarándole, sabes, yo te mantengo a ti? A la mujer debemos tratarla con educación y con ternura, amados. Cantares dice así en el capítulo 4, verso 7, toda tú eres hermosa, amiga mía, no tienes ningún defecto. Aquí tenemos un hombre que realmente está sembrando eso, está alimentando las necesidades emocional de su esposa. Para este hombre, esta mujer no tiene ningún defecto, aunque en la realidad sabemos que todos tenemos defectos. Pero ante los ojos de este hombre, ella es simplemente perfecta, no tiene ningún defecto. Y la verdad es esta, amados, que la esposa, nuestra esposa, tiene que estar segura de que ante nuestros ojos ella es la más hermosa de todas. Como esposo, esa es tu responsabilidad, de hacerle saber por una parte, pero otra muy importante, de hacerle sentir que ella realmente es amada. Somos diferentes y Dios nos llama a nosotros a ejercitar ese liderazgo que Él ha establecido sobre nuestras espaldas en todos estos sentidos y en todas estas áreas de nuestra vida. Realmente importante, no solo que ella sepa, sino que sienta que tú estás enamorado de ella.
¿Cuándo fue la última vez que le dijiste que estás enamorado de tu esposa? ¿Y estás sintiendo realmente o simplemente son palabras para cumplir la tarea? Es importante que ella sienta que tú estás enamorado de ella. Si la elogias, ella se va a sentir llena emocionalmente. Hay un dicho, este dicho dice así: el que come bien en casa no necesita buscar comida afuera. El que come en casa no necesita buscar comida afuera. Y eso también pasa emocionalmente. ¿Por qué tantos matrimonios están devastados? ¿Por qué tantas familias están devastadas? Porque en casa no estamos alimentando. Porque tenemos esposas a las que no las estamos alimentando emocionalmente. Y peor, no solamente que no hacemos cumplidos, no solamente que no somos atentos, sino que somos ásperos con ellas. Es terrible, amados. Esto no puede acontecer como cristianos. Un hombre cristiano, aquel que se llame cristiano, no puede obrar como el mundo obra, no puede ser un hombre áspero. Realmente es importante que entendamos lo que la palabra nos está diciendo. La palabra no solamente es para que conozcamos de ella, para que seamos unas bibliotecas andando. La palabra es para que vivamos, para que la practiquemos. El cristianismo se trata de vivir la palabra del Señor. No solamente de conocer, sino de vivir la palabra del Señor. Es triste, pero sí, las necesidades emocionales están totalmente desatendidas. Ya tu esposa ni recuerda cuándo fue la última vez que le dijiste que la amas, o que está bella, está hermosa. Creo que fue hace 15 años. Me dijo algo parecido a esto. No puede ser, esto es algo de todos los días. ¿Cuándo fue la última vez que comiste? No fue hace 15 años, ¿verdad? Ni hace meses, ni hace semanas. La comida es algo que nosotros necesitamos todos los días. Así también en el plano emocional, esta es la comida emocional con la que nosotros tenemos que nutrirnos permanentemente. Y como esposos, como hombres, somos responsables de nutrir también emocionalmente la vida de nuestra esposa. En Cantares capítulo 8, verso 12 dice así: pero yo tengo mi propia viña, y a mi viña la cuido yo. Yo tengo mi propia viña. Los esposos, los casados, tenemos nuestra propia viña. Tu esposa es tu viña. ¿Y qué dice aquí la palabra? Que a mi viña la cuido yo. ¿Cuántos hombres este día pueden decir con total libertad? ¿Cuántos pueden dar ese testimonio de que a mi viña la cuido yo? ¿Cuántos pueden decir a mi esposa la cuido yo? Un agricultor cuida su viña. Un hombre tiene que cuidar de la vida de su esposa. La esposa no está solamente para cocinar y planchar. Nosotros tenemos que hacer florecer los talentos de nuestras esposas. Tenemos que alentarlas en este propósito, amados. Un buen esposo va a motivarla a ella, va a alentarla a desarrollar esos dones y talentos que su esposa tiene. Algunas son un poco tímidas, muchas son temerosas, pero el hombre tiene que estar ahí, vamos, para empujarla. Vamos, tú puedes, no te rindas. Allí está el buen esposo, está para cuidarla, está para amarla, está para darle cariño, atención, está para protegerla. Es el llamado que nosotros tenemos como hombres cristianos. Ahora, obviamente, al tener un marido así, ¿qué mujer no va a querer someterse a su esposo? Tendremos una mujer gozosamente dispuesta a someterse a su esposo, pero no estamos haciendo la parte de nuestra responsabilidad. Aunque habrá que decir también que muchas mujeres en este tiempo solamente aprecian las cosas materiales. Están más que satisfechas con tener cosas materiales de parte de sus esposos. Pero el verdadero creyente es aquel que va edificando en lo espiritual en primera instancia. Es el valor más grande, es el don más preciado, la edificación espiritual. Vayamos a Efesios 5:33. Aquí la palabra nos dice: por lo demás, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo, y ustedes, las esposas, honren a sus esposos. Aquí tenemos la responsabilidad compartida, que dice la palabra: maridos deben amar a sus esposas, y esposas, ustedes deben respetar a sus maridos. ¿Qué tenemos en los hogares en este tiempo? Maridos que no aman a sus esposas y esposas que no respetan a sus maridos. ¿Y a qué nos lleva todo esto? Simplemente a vivir un caos total en la relación matrimonial. Vemos una familia desastrosa. Y lo triste, amados, es que esto está ocurriendo en el seno de aquellos que se llaman cristianos, en hogares de aquellos que proclaman ser cristianos. Si somos cristianos, tenemos que ser cristianos no nominales, sino cristianos de verdad. Somos cristianos no solamente cuando venimos los domingos, tenemos que ser cristianos de todos los días. Cristiano aquí, cristiano en el trabajo, cristiano en tu casa, cristiano cuando manejas. Eres cristiano todo el tiempo, no dejas de ser cristiano, no dejas de aplicar la palabra de Dios toda tu vida, todos los días de tu vida. Amados, tenemos que realmente despojarnos de esa cáscara religiosa, de ese velo religioso, y empezar a vivir el cristianismo como tal. Caminemos con esa libertad. Dios nos ha llamado a libertad, pero ¿qué libertad es esta?
La libertad del Espíritu en nuestras vidas. Aquella que ya no te esclaviza. Ya no eres ese hombre machista. Eres un hombre líder. Tienes la responsabilidad de parte de Dios. Y tú estás allí para amarla, para edificarla. Allí a tu esposa. Estás también para edificar a tus hijos. Eres un hombre libre. No tienes prejuicios de ninguna naturaleza. Ahora tienes la libertad de Dios. Eres libre para expresar aquellas palabras que antes tal vez nunca habías escuchado. Decirle a tu padre palabras bonitas a tu mamá. O a tus padres decirte palabras a ti como hijo cuando eras pequeño. Es que mis papás nunca me dijeron nada bonito. Tú tienes la libertad espiritual. Dice la palabra, donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Ahora tenemos al Espíritu Santo morando en nuestros corazones. No importa que no hayan hecho eso con nosotros, tenemos ahora nosotros el amor de Dios fluyendo en nuestros corazones. Y si el amor de Dios está en nuestros corazones, tenemos mucho para dar, amados. Tenemos para dar y yo no sé qué decir, no sé cómo amar. ¿Cómo no vas a saber cómo amar si Dios ya te amó a ti? Ama con ese amor con el que Dios te ha amado. Transmite lo que tienes. Amados, realmente es importante entender la palabra, vivir esta palabra, caminar conforme a ella. Una esposa tiene que sentirse realmente amada por quién es ella, no por las cosas que hace, sino por quién es ella como persona. Y cuando esa necesidad está llena, está satisfecha, ella simplemente se va a sentir la mujer más plena, la mujer más satisfecha. ¿Y saben qué? Es maravilloso vivir con una esposa satisfecha. Es hermoso vivir con una mujer satisfecha. Y es horrible vivir con una mujer insatisfecha. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Es simplemente amar como Cristo amó a la iglesia. Ella se siente tan plena, se siente realmente llena cuando se siente amada. Pero ¿qué pasa si en lugar de amarle, en lugar de expresar estas palabras de cariño, llegas a tu casa y eres un hombre que trata mal a su esposa? ¿Qué va a pasar con ella? Va a reaccionar mal, va a reaccionar negativamente. Y el amor del que Dios nos está hablando es un amor ágape. El amor con el que tenemos que amar es con el amor ágape. ¿Qué es este amor ágape, amados? ¿En qué consiste el amor ágape? Es un amor sacrificial, es un amor desinteresado, es un amor expresado por gracia, no por méritos. No es decir yo voy a amarla si ella hace algo por mí, si cocina delicioso para mí o si hace esto o lo otro. No, el amor ágape es simplemente dar de manera sacrificial y desinteresada. Aunque no hagas nada por mí, yo te voy a amar. Eso es lo que pasó con nosotros. Éramos pecadores, dignos de muerte. Sin embargo, Él nos amó. ¿Quién amó primero? ¿Tú a Dios o Dios a ti? ¿Y cuándo Dios te amó a ti? ¿Y cuándo Dios me amó a mí? Cuando estábamos viviendo en nuestros pecados. Él se dio a sí mismo. Y es con este amor que la palabra aquí en Efesios nos está diciendo que debemos amar. Con este amor ágape. El amor de Dios es amor sacrificial. No esperes y busques méritos en ella para amarla, sino simplemente ámala porque tienes el mandamiento de la palabra del Señor. Y esposas, cuando respeten a su marido, él también se va a sentir el hombre más satisfecho. Qué bueno que se siente vivir con alguien satisfecho o satisfecha. Simplemente cumplamos nuestra parte. Dice, mujeres respeten a su marido, hombres amen a sus esposas. Si cumplimos este mandamiento tendremos una mujer satisfecha y un hombre satisfecho en casa. Existe una conexión entre el amor y el respeto. Cuando una esposa no se siente amada, se siente vacía. Cuando el esposo no se siente respetado, también se va a sentir vacío. Entonces cumplamos la parte que nos corresponde a cada uno de nosotros, amados. Y lo triste es que dos personas vacías estarán siempre expuestas a la tentación del diablo. Dos personas vacías estarán buscando en algún otro lugar satisfacer esa necesidad. Y el diablo es astuto. Él sabe, conoce las necesidades de las personas y él va a presentarles en bandeja las tentaciones. Por eso es nuestra responsabilidad de suplir, de satisfacer. Si estás bien comido, no vas a buscar comida afuera. Si tu estómago está lleno, ni la comida más deliciosa afuera va a ser nada atractivo para ti. Es lo que tenemos que entender y esa es nuestra responsabilidad, amados. Es mucho más que tenemos que hablar acerca de los hombres y cuál es la responsabilidad que tienen los hombres como hombres cristianos, tanto en la iglesia como en su casa. El propósito es edificar familias fuertes. Si tenemos nosotros la estructura bien establecida, vamos a poder edificar esas familias fuertes. Si entendemos cuál es nuestra función como hombres, realmente vamos a poder edificar nuestra propia casa bien. Es importante poner cimientos sólidos en nuestra casa, amados. ¿Cómo lo haremos? Sino conforme a la palabra del Señor. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar este día. Vamos en pie, vamos a orar este día. Vamos en pie, vamos a orar.